Buenos días. Vamos a hacer un repaso rápido de Excel. Entonces vamos a abrir Excel. Vamos a abrir mi otro monitor, pero lo estoy regresando acá. Vale, libro en blanco. Entonces, bueno, pues lo básico es poner números, ¿no? Por ejemplo, 12, 14, 15. Y vamos a poner otros números acá de prueba, 56, 23, los estoy inventando. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues les podemos aplicar una fórmula. Por ejemplo, queremos sumar abajo. Sumamos la primera columna y la vamos a hacer con una fórmula básica de Excel, uno por uno. Entonces empezamos con es igual a A1, porque es la celda A1 y se pone en azul, más A2 más A3. Enter. Ya nos dio la suma. Entonces efectivamente 12 más 14 más 15 son 41. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta columna, pero usando una fórmula predefinida que es suma, la función suma. Si se fijan me sale el asistente, lo puedo ver que hay varios similares, pero vamos por lo básico, suma. Y me abre un paréntesis, me dice estoy esperando que me des o un conjunto de celdas separadas por coma, o bien un rango de celdas. En esta ocasión vamos a hacer de una vez, bueno, vamos a ponerle de una por una y ahorita lo hacemos por rango. Igual ponemos A1, ahora separamos por comas, en la anterior fue separado por el signo de más, ahora por comas. A2, A3. ¿Por qué por comas? Porque así no lo pide esta función que está predefinida. 41 es el mismo resultado, solo lo hicimos por otro medio. Acá si nos situamos vemos la fórmula y si le damos un clic en la parte de arriba, también nos pone los colorcitos de a cuáles números se refieren. Si nos situamos en la otra forma de hacerlo y damos clic en la fórmula que está en la parte superior, aquí me equivoqué porque le pedí la columna 1, no hay mayor problema, le cambiamos a inciso B, digo a columna B en lugar de Enter. Okay. Ya nos movió los colorcitos para acá. Bueno, sería ideal tener los mismos números también. Este es interesante de Excel porque si ya tenemos las fórmulas, los mecanismos, se adapta a los cambios que hagamos en los datos. Nuestros datos son estos. Y vamos a ver si nos cambia, al cambiar los datos, sí, miren, cambia inmediatamente la suma. 14, 15, y nos da el mismo resultado que teníamos acá. Este toma la primera columna, este toma la segunda columna. Los valores son los mismos, pero están en diferente posición y el mecanismo de la suma es diferente. Acá es la suma básica por fórmula, acá es la fórmula predefinida de suma. Si lo tienen en inglés, pues ahí puede cambiar un poquito a sum en lugar de suma. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a sacar bueno, vamos a ordenar un poquito. Aquí le doy clic derecho a insertar columna, insertar, para que nos permita ordenar un poquito nuestros datos. Y aquí también me sitúo, clic derecho, insertar, y ya nos permite una fila más. Entonces, las columnas son estas, columna, 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 y las filas son esta fila, 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 fila. Acá podemos poner datos, datos, y suponiendo que estamos haciendo la suma de cuánto gastamos en el mes enero, febrero, marzo, y esta es la suma. Para ponerle negritas tenemos dos opciones, o usamos este botón N, y quizás le ponemos un color de fondo, digamos un azulito. Y eso también lo podemos hacer en Mac es Command N y en Windows es Control N.
para ponerle negritas, no negritas, n de negritas. Sale. Esto también los puedo poner negritas porque van a saber que es la suma. Control N. Y estos también por ser nuestros encabezados. Control N. Control N. Muy bien, ya se ve más organizado. Y vimos diferentes formas de hacer la suma. Y además vimos cómo agregar filas, cómo agregar columnas, cómo ponerle formato a ciertos datos. Vamos a poner otros datos. Acá tenemos los meses, aquí vamos a poner suponiendo años. 2020, 2021, 2022, lo ponemos negritas. Ok, vamos a hacer algo muy similar, pero ahora con un rango. 12, 14, 15. Vamos a usar la misma que vimos anteriormente, suma. Entonces le doy clic y me dice, ok, estoy esperando que me des un conjunto de números separados por comas o un rango de celdas. Puedo hacer el rango de celdas con el mouse, seleccionando este grupo, es el que quiero que me sumes. Y me parece que si le doy enter me pone el paréntesis automático. Sí me puso el paréntesis automático. Y me da el mismo resultado. Si me voy a la fórmula, me dice, este es el rango que estoy seleccionando. Similar acá, donde como estaban separados, me los da en diferentes colores, o acá también estaban separados, me los da en diferentes colores. Acá me da el rango que se simboliza por celda inicial D2, que es D2, y regreso a la fórmula, hasta la D4, hasta, eso lo dice con 2 puntos. Entonces D4 es esta, de D2 a D4. Y me da el mismo resultado de suma. Ahora me pone un colorcito verde, vamos a ver qué significa. Puedo seleccionar aquí el simbolito de cuidado. La fórmula de esta celda se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. La fórmula omite celdas adyacentes. A ver, ¿por qué sale eso? No me suena conocido. Actualizar fórmula para incluir celdas. A ver, vamos a ver. Dice, lo que decía es, cuando es de celdas adyacentes, dice, creo que te faltó añadir una celda. Las celdas son cada uno de los cuadritos que vemos. Deben ser como 20 por 40 en este momento. Entonces era una sugerencia. Creo que te faltó una celda en tu suma. Pero no es cierto. En mi caso particular no era cierto. Entonces me voy a regresar a D2. Y le voy a decir, la fórmula omite celdas adyacentes. Ignorar error más bien. Ya. Bien, estamos haciendo sumas. Ahora vamos a sacar promedios. Promedio. Y me voy a quedar con el último mecanismo del rango porque es más fácil de usar. Y de hecho voy a utilizar una fórmula predefinida que se llama promedio. Promedio. Ahí está. Si está en inglés se llama average. O mean también pueden decir. Promedio. Puedo escribir todo acá en la fórmula. Y voy de B2 hasta B4. Hasta B4. Ajá. Y me va a dar un mismo tipo de error, yo creo, de hacer las adyacentes, ignorar para que no me lo mate. Ahora voy a hacer otra forma de calcular el error. Es la forma manual. Bueno, manualito completamente. Paréntesis. Sumo este, más este, más este. Lo estoy haciendo con clic. Y me lo pone de diferentes colores. Lo sumo y como son 3, los divido entre 3. Ahí está. Ese es el promedio.
Ya fue por fórmula, rango, a manita, o puedo hacer un intermedio, puedo hacer suma de este rango, suma de este rango dividido entre 3. Aquí utilicé una fórmula predefinida y estoy haciendo a mano la división entre 3. Ahí está todo, me sale lo mismo. El error de adyacentes, que en este caso no aplica, ignorar error. Ahí está el promedio. Y ahora al promedio le quiero sacar el 10%, como ocurre frecuentemente con los impuestos. Lo voy a llamar impuesto. Vamos a decir que el impuesto es el 10% del promedio de lo que gasté en los meses. ¿Ok? Entonces, es igual a el promedio que ya había sacado multiplicado por 0.1. El 10% se representa por una multiplicación de 0.1. Ahí está. El 10% de 13 es 1.3. Efectivamente, es como dividirlo entre 10 o multiplicarlo por 0.1. Es lo mismo. A ver, aquí vamos a ver si es cierto. Lo voy a dividir entre 10. Es lo mismo. Y puedo correr la fórmula. Vean, si me sitúo aquí, me dice esto, estoy trabajando con la celda de arriba. Si corro la fórmula con la esquinita inferior derecha, corro la fórmula y voy a ver qué sucedió en esta nueva. Ese corrimiento también me corre el uso de los datos. Ahí está, ya está utilizando un dato diferente al de acá. Le estoy diciendo, es el mismo mecanismo, pero como estoy corriendo a la derecha, también córrete con los datos a la derecha. Ok. En ocasiones algunas sumas nos van a fallar porque tienen otro formato. Vean aquí podemos ver en el mouse que tienen formato general. Entonces sí funcionan las fórmulas numéricas. Inclusive si lo seleccionamos por ejemplo, y lo cambiamos a número. También nos da el mismo resultado. Aquí nos puso unos decimales, eso lo podemos ignorar por ahora. Pero a veces tenemos números que no son números. Veamos los mismos. 12, 14, 15. Por defecto están en general. Los seleccionamos, les podemos cambiar el formato acá. Y vamos a decirle, es un texto. A veces, por algunas cuestiones, nos queda en formato texto. Y si a ese texto le queremos aplicar la misma suma de este rango, suma de F2, dame un segundo, suma de F2 a F4, ajá. Si vean aquí lo que pasó, esta fórmula como está en tipo texto, dice, bueno, entonces yo no tengo que hacer nada con matemáticas, lo que tú me escribas, así tal cual te lo pongo en la casilla. Si le cambiamos a que este es un número, formato número, ok. Este es formato número que está operando sobre texto. Está bien. Pero hay algunos otros formatos que a veces no me ayudan. ¿Como cuál? General, texto. De hecho, ahorita me sorprendió que funcionara la suma. General, y sí funciona. En hora. Y sigue calculando 41. Bueno, esto no sé por qué pasó. Pero total que a veces el problema de que no te funcione una fórmula es porque no están en el formato adecuado, tienen que ser todos generales o números para que sigan operando las fórmulas. Cuando insertamos una columna, por ejemplo, vamos a insertar aquí, las fórmulas se mueven los datos que tienen que utilizar. Aquí vamos a ver qué datos está utilizando, le doy clic, la columna D,
que son los que están en color. O sea que entendió que como inserté una columna, también tenía que mover mis datos a la derecha. Y puedo eliminar esa columna tal vez. Y siguen operando las fórmulas con sus datos adecuados. Bueno, pues entonces revisamos diferentes formas de hacer operaciones. Presentación, insertar columnas, eliminar columnas. Cómo sacar promedio, cómo obtener porcentajes que en general están relacionados con los impuestos y posibles problemas acá de formato de los números. Y eso sería lo básico. Bueno, otra cosa que podemos hacer es tener acá, a todo esto le llaman libro, cada archivo es un libro, por defecto aquí se llama libro 1, pero podemos agregarle hojas, suponiendo que aquí vimos los impuestos de IVA, por ejemplo, impuesto al valor agregado IVA, y aquí en el signo de más agregamos otro para ver, doy doble clic, impuestos de ISR, o de cualquier cosa. La cosa es que podemos hacer varias hojas que pueden ser independientes o también pueden llamar a datos de la otra pestaña u hoja. Pero eso es más complicado, no es necesario entrar por ahora a ese tema. Y bueno, pues básicamente sería todo. Hay algunos controles de formato cotidianos, color de la celda, de la letra, tamaño de la letra, centrar, justificar, etcétera. Uno más o menos útil es el de los decimales. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle más decimales. Ah, no, este es de texto. Acá son decimales en medio. Más decimales, menos decimales. Eso más o menos se utiliza. Pues eso es lo básico de Excel. Gracias, bye. Guardamos. Por defecto vamos a ponerle que sea en descargas, pero cada quien puede ponerle donde guste. Descarga le voy a llamar prueba. Guardar. Está guardado y lo voy a encontrar en descargas. Ahí está, ese es el archivo que trabajé. Y eso sería todo, gracias.